Hola, profe, buenos días. Buenos días, Leslie, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, me alegra. ¿Sabes de tus compañeros que como que ninguno más ha visto el mensaje? Yo creo que ahorita se han de conectar, sino que como estaba un poquito demorado para entrar, yo creo Ujú. que han de estar intentando. Vale, bueno. Esperemos un minutico más y comenzamos. Sí, profe. Bueno, si algo al final de la clase me recuerdas decirles que las personas que tengan reclamos en la nota de participación, que revisen cada uno de los videos y pues que me indiquen si participaron, que me indiquen el video y el minuto en el cual realizaron participación. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. Bueno, Leslie, continuando, recuerda que pues estábamos hablando la clase pasada básicamente sobre cómo se veían afectadas. Sí me estás escuchando y viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Listo. Estábamos hablando sobre cómo se ven afectadas las poblaciones humanas de acuerdo a los ecosistemas degradados y básicamente hablamos lo que sucedía con las enfermedades, ¿cierto? Hablamos de lo que sucedía en países como acá en Colombia, países de tipo tropical, ¿sí? Y de tipo subtropical, en los cuales pues el hecho de causar deforestación pues va a causar que los diferentes organismos tengan que migrar hacia poblaciones humanas en general, ¿sí? Y pues van a llevar sus enfermedades, sus infecciones, ¿cierto? Y pueden tal vez hasta intercambiar enfermedades con los seres humanos, ¿sí? Bien, es el caso de lo que hablábamos del mosquito, de Aedes aegypti, que es el mayor transmisor de enfermedades en el mundo, las garrapatas también y pues gran cantidad de roedores, en este caso pues los ratones, que pues vienen a ser básicamente organismos que son muy o que viven en gran cantidad de suciedad y que son importantes vectores de enfermedades, ¿sí? Hoy pues vamos a continuar hablando sobre poblaciones humanas y las acciones en cómo nos afectan a nosotros los humanos de acuerdo a la degradación de ecosistemas, ¿sí? Para evitar que los ecosistemas sean degradados y que se produzcan a partir de esto gran cantidad de enfermedades, se toman en cuenta dos estrategias para evitar estas causalidades, ¿sí? Eh, en las cuales pues se debe tener en cuenta la perturbación de los ecosistemas, ¿sí? La primera es prevenir, limitar o manejar el daño ambiental, es decir, siempre tener proyectos en los cuales se prevenga el daño ambiental o se limite el daño ambiental a las diferentes actividades humanas que se estén haciendo, ¿cierto? O de pronto manejar si ya hay un daño ambiental, pues manejarlo de acuerdo a las diferentes
a los diferentes procesos de restauración y conservación de los ecosistemas, ¿sí? Y como segunda estrategia, se puede hacer diferentes cambios de tipo adaptativo que incluyan el proteger a los individuos y a las poblaciones de las consecuencias adversas del cambio en los ecosistemas, ¿sí? En ese caso, esos individuos que debemos ser protegidos, pues vamos a ser nosotros los seres humanos, las poblaciones humanas aledañas a ese ecosistema que se esté dañando, ¿sí? Y pues que se pueda generar, digamos, actividades de, no sé, de enseñanza, de manejo de los ecosistemas, de prevención de enfermedades, de limpieza, de utilización sostenible del ecosistema, ¿sí? Esto incluye pues cambios adaptativos en el cual la gente tenga que cambiar sus métodos de vida, ¿cierto? Tenga que hacer nuevas actividades para mejorar su calidad de vida y por lo tanto adaptarse a una nueva vida para así promover el cuidado de los ecosistemas y evitar futuras enfermedades que sean causadas a partir de ello. Y pues es importante el mencionarles que para entender los impactos negativos que pueden suceder en la salud de los seres humanos a partir de la degradación de ecosistemas estratégicos, em, pueden considerarse dos aspectos que están muy relacionados, ¿sí? Uno, para entender estos impactos negativos, se debe entender la actual y la probable y la futura vulnerabilidad probable de nosotros los seres humanos que esté relacionada o que sea de una manera intrínseca eh, relacionada con la degradación de ecosistemas, ¿sí? Es decir, cómo las poblaciones humanas nos vamos a ver afectadas, ¿cierto? En cuanto a nuestra vulnerabilidad a enfermedades debido a la degradación de ecosistemas, ¿sí? El ser vulnerable es qué tan débiles, por decirlo así, nos encontramos para enfrentarnos a X o Y enfermedad, ¿cierto? En este caso, volvemos al ejemplo de siempre, somos muy vulnerables al este COVID-19, puesto que no hay ni vacuna, no podemos generar un sistema inmune, hay ciertos procesos que aún no hemos podido desarrollar a partir del desarrollo rápido de este virus, ¿sí? Pero somos poco vulnerables, por decirlo así, no sea la viruela, ¿sí? Porque si acaso nos da una vez en la vida cuando somos bebés y ya para ello hay una vacuna, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que entender qué tan vulnerables podemos ser o no podemos ser de acuerdo al lugar en donde habitamos y a los ecosistemas que se están viendo degradados. Acá pues les hablo el ejemplo del estado nutricional, ¿sí? En el cual pues una persona que esté malnutrida, que esté desnutrida o que tenga poco acceso a comida, por decirlo así, pues va a ser mucho más vulnerable que una persona que que esté bien nutrida, que tenga acceso a alimento a diario, que pueda comer bien, consumir todas las vitaminas, proteínas, todo esto que pues podemos tener en cuenta, podemos consumir para poder sobrevivir bien, ¿cierto? Y pues el estado nutricional pues nos va a ayudar a tener la capacidad de adaptación, ¿sí? Bien, ustedes supongo vieron en biología, cuando vieron de pronto el módulo de evolución, se habla de la, del mecanismo, ¿sí? De evolución de los seres vivos y pues se menciona que en este caso de evolución no es más fuerte un organismo que tenga las mejores características, sino el que sea capaz de adaptarse al cambio, ¿sí? Esa ley o esa frase aplica también para nosotros los seres humanos, ¿sí? Que lo que quiere decir es que si nosotros tenemos buenas condiciones de vida, nos estamos alimentando bien, tenemos, por decirlo así, buena información genética, no poseemos de ninguna enfermedad genética, seguramente seremos muy capaces de adaptarnos al cambio, ¿sí? Y el adaptarnos al cambio nos ayudará a sobrevivir a diferentes condiciones adversas que se puedan presentar. Y estas condiciones adversas que se presenten, pues en general
son causadas por la degradación de ecosistemas estratégicos, ¿sí? Y pues como segundo ítem tenemos las fuerzas que ponen las poblaciones en riesgo, es decir, una población de humanos que está, digámoslo así, en un alto grado de desnutrición, ¿cierto? En un alto grado de pobreza, en una poca calidad de salubridad, por decirlo así, que no tiene acceso a servicios fundamentales como agua, luz, gas, ¿cierto? En este caso, estas poblaciones en riesgo van a tener una alta carga de morbilidad, ¿sí? La morbilidad es muy diferente a la mortalidad, puesto que la morbilidad, como lo decimos acá, es la cantidad de personas que se enferman, no que mueren, sino que se enferman en un mismo lugar y en un mismo periodo de tiempo, ¿cierto? En relación con el total de la población, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá para el Valle de Sibundoy, en el año 2020 se enferman, no sé, voy a mentir, en el transcurso del año se enferman unas 1000 personas de la enfermedad que sea, ¿sí? Y estas enfermedades en general se van a tener en cuenta que estén asociadas a estas condiciones de riesgo que tenga esta población, ¿sí? Pobreza, poco acceso a alimentación, poco acceso a servicios fundamentales, malas condiciones de vida, poca salubridad, ¿cierto? Entonces, en este caso, se va a ver cuando hay poblaciones en riesgo, perdón, se va a ver una alta carga de morbilidad, que seguramente se llama morbilidad porque seguramente estas enfermedades, ¿sí? Van a causar que estas personas en algún momento mueran o que se aumente la mortalidad de esa población debido a X o Y enfermedad, ¿sí? En este caso, pues para el mundo, podemos decirlo, la morbilidad está aumentando la tasa de muertes mundial, por decirlo así, debido a que hay una nueva enfermedad que no estamos pudiendo controlar. ¿Sí es claro para ti, Leslie? ¿Sí me estás escuchando? Sí, profe. Vale. Listo. Entonces, eso es lo que va a suceder con las poblaciones y debemos que tener en cuenta las condiciones en las cuales se encuentra una población. Por eso yo ya les he recalcado varias veces, cuando ustedes vayan al proceso de restauración o de la evaluación de degradación de un ecosistema, también tienen que entender ese contexto social en el cual se encuentran esas poblaciones humanas que se asocian a ese ecosistema, ¿sí? Qué grado de, digamos, de pobreza o de riqueza tienen. Se puede evaluar hasta el sexo. Hay más mujeres que hombres, hay más hombres que mujeres, hay más niños que adultos, hay más ancianos que niños, ¿cierto? Y también esta estructura de edades puede darnos a entender también por qué se está enfermando tanto la población, por qué hay poco acceso a dinero, por qué hay poco acceso a, recursos, ¿cierto? Y pues estas condiciones sanitarias de acuerdo a la pobreza, ¿cierto? De estas personas, de estas poblaciones en riesgo, ¿sí? Pueden ayudarles a entender eh, ese proceso en el cual pues ustedes puedan ayudar a esa población a partir de la restauración de ecosistemas y recuperación de servicios ecosistémicos, ¿sí? Y pues es importante mencionarte también que pues el que una población se vea beneficiada tanto en su salud como en su riqueza económica, por decirlo así, pues va a fomentar que estos proyectos sean más viables hasta que sean aceptados, ¿sí? Que ustedes presenten un proyecto, no sé, a la alcaldía de Sibundoy y si presentan que esto va a ayudar en las condiciones de salud de las personas, en la economía y todo esto, esto les podrá ayudar a que seguramente este proyecto sea establecido. De hecho, no sé si estudiarás en el SENA o ya has estudiado. Hay un proyecto en el cual, no me acuerdo cómo es que se llama, para los diferentes proyectos que presentan las personas, se dan cierta cantidad de dinero para que las personas lo puedan realizar, ¿cierto? Siempre y cuando pues haya una formación de empleo, se vean las personas beneficiadas económicamente, se vea beneficiado digamos,
la acción en los ecosistemas o se vean beneficiados los ecosistemas y también se vean un beneficio hacia la salud de las personas, ¿sí? En este caso, pues como ves acá en la diapositiva, les traigo esta frase de cómo establecer prioridades en las acciones destinadas a enfrentar las consecuencias para la salud del cambio en los ecosistemas. Es decir, cómo vamos a hacer para priorizar ciertas acciones, ciertos proyectos que de pronto de ustedes de aquí a un futuro puedan presentar, ¿cierto? Que ayuden pues a la salud, al cambio en la salud o a la mejoría en la salud de las personas de acuerdo al cambio en los ecosistemas o de acuerdo a la regeneración de ecosistemas, ¿sí? Y en este caso, pues hay la necesidad, pues uno, debemos hablar de que hay la necesidad de hacer un inventario más sistemático, es decir, de realizar, recopilar información, ¿sí? De acuerdo a la región o al país del cual se esté evaluando estas prioridades de, digamos, de cambios en la salud, de cambios en los ecosistemas, ¿cierto? Y qué impactos en la actualidad, ¿cierto? Y tal vez en el futuro y que sean probables, pueden afectar a estas personas, a estos habitantes que vivan en esa región o en ese país en el cual se está evaluando esta problemática, ¿sí? Y pues el cambio, cómo está sucediendo el cambio en los ecosistemas, cómo está influyendo este cambio en los ecosistemas, en general esta degradación de los ecosistemas sobre la salud de las poblaciones. Y también se puede entender el cómo la restauración, la recuperación de servicios ecosistémicos puede ayudar o hasta afectar de manera positiva o negativa la salud de estas poblaciones, ¿sí? Es decir, hay que hacer una recopilación de información, ¿sí? Que ayude a entender a las personas que estén investigando este proceso, ¿sí? De cómo se ven afectadas estas poblaciones a partir de la degradación de los ecosistemas y cómo se pueden ver beneficiadas a partir de la recuperación de ecosistemas, ¿sí? Tanto en su salud como en su economía, como en su cultura, en lo que sea, ¿sí? Dependiendo de los servicios ecosistémicos que se estén recuperando. Y pues para esto, la información es importantísima, ¿sí? Como ya te he dicho, la recopilación de información, ¿sí? Es un valor, es un es una variable, por decirlo así, muy importante para entender qué es lo que está pasando en estas poblaciones y qué es lo que seguramente pasará en un futuro, sí o no son restaurados los ecosistemas y pues sus eh, servicios ecosistémicos, ¿sí? Para la recopilación de información en cuanto a la salud de las poblaciones humanas, se deben utilizar medidas apropiadas, ¿sí? Que pues para este caso, ya que hemos hablado de morbilidad y de mortalidad, ¿cierto? Se puede hablar de años de vida ajustados por discapacidad, ¿sí? ABAT en sus siglas en español o DALI en sus siglas en inglés, que pues traduce Disability Adjusted Life Years, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir esta medida? ¿Sí? Los años que han sido ganados, ¿cierto? O perdidos, ¿cierto? De acuerdo a la degradación o la restauración de ecosistemas, ¿sí? El que se dañe un ecosistema, ¿cierto? Seguramente, como ya lo hemos hablado, desencadenará que se formen o que se generen o se fomente el disparo de ciertas enfermedades, ¿cierto? Y estas enfermedades pues van a afectar la calidad de las personas y van a disminuir eh, su, em, sus años de vida, por decirlo así, una persona que estaba destinada a vivir 70 años, supongamos que murió a los 50, perdió 20 años de su vida de acuerdo a esta enfermedad que esté sucediendo, X o Y enfermedad que esté sucediendo, ¿sí? Entonces, por eso acá te hablo o les hablo de años ganados o perdidos, ¿sí? En este caso, se ajustan esos años de acuerdo a esa discapacidad que se esté formando, ¿sí? No sé, una enfermedad de tipo contagioso o un cáncer o anemia, ¿cierto? Por mala alimentación, ya depende de las condiciones de vida de esa persona, de esas personas, qué enfermedades están viendo eh,
se están viendo propagadas de acuerdo a, eso, a ese daño de los ecosistemas, ¿cierto? Y qué años se están perdiendo, o tal vez qué años se estén ganando, ¿cierto? Porque de pronto, y quién quita que la degradación del ecosistema esté beneficiando a que estas personas mejoren su calidad de vida, ¿cierto? Aunque pues esto no es poco probable, ¿sí? Porque se pierden servicios ecosistémicos y como ya bien lo hemos visto, nosotros dependemos en general de todos estos servicios ecosistémicos que nos ofrecen los ecosistemas estratégicos, ¿sí? No sé si de pronto tú te has visto una película que se llama, ay, me olvidé el nombre. Bueno, es una película donde hay una muchacha que trabajaba prácticamente como prostituta, ¿sí? Y tenía 3 hijos y ya como que se quería salir de ese mundo. Insistió, insistió, encontró un trabajo en el cual pues era como una cosa de abogados, ella era la secretaria, ¿sí? Y en ese caso, esa secretaria lo que tenía que hacer era recopilar información sobre un caso que estaban evaluando ¿cómo es que se llama? Esos abogados sobre la problemática al daño de un río, de un cuerpo de agua, de acuerdo a los desechos químicos que generaba una empresa una empresa creo que de medicamentos, se llama P&G o PIG, creo que es de medicamentos, si no estoy mal, o era de medicamentos, por allá en los años 70, pues en Estados Unidos. Entonces la muchacha se puso a recopilar información, y lo que sucedía es que estos químicos estaban liberando plomo, si no estoy mal, un plomo B5, algo así mencionan en la, en la película, y estaban siendo liberadas grandes cantidades de este plomo, ¿sí? Lo que sucedió es que este plomo en la liberación de este cuerpo de agua, pues lo que estaba haciendo era que estaba llegando a las personas estaban tomando de esta agua, también estaban cultivando valga la redundancia, sus cultivos, dando de beber a sus animales, ¿cierto? Se estaban enfermando las personas de cáncer, se estaban enfermando los pollos, los cerdos, las vacas, los cultivos no daban, ¿sí? Y era por la presencia de este químico. Esta señora investigó, investigó, hasta que pues se dio cuenta que era pues esta empresa, se pusieron a hacer todo un proceso de firmas, de presentarle a la comunidad, vea, a ustedes les está pasando esto, les están contaminando el agua, por eso se están enfermando, sus hijos ya están muriendo, no llegan ni a los 10 años y se mueren, ustedes también están enfermos. En ese caso, lo que sucede con lo que te quiero dar a entender, ¿sí? Es que debido a la presencia de esa contaminación del cuerpo de agua o a la degradación de ese cuerpo de agua, se estaba disminuyendo la calidad de vida de estas personas y se estaba disminuyendo la cantidad de años que podían, seguir viviendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la gente, pues, ya cuando por fin se dio cuenta que tenían que, pues, que reponerle por lo menos de alguna manera el daño que les habían causado, entonces se empezó a hacer una recolección de firmas, la gente estaba firmando, la empresa lo que tuvo que hacer fue pagar un montón de plata a todas estas personas, ¿sí? De acuerdo a los perjuicios causados, ¿sí? Pero en este caso, la película muestra que habían ciertos encontrones entre la misma comunidad, porque no faltaba el que decía, a mí toca que me paguen más porque a mí se me han muerto 3 personas. El otro decía, a mí toca que me paguen más porque a mí yo he gastado tantos millones de dólares en gastos médicos para toda mi familia, para mi ganado, para mis cerdos, ¿sí? Entonces ahí hubo un montón como de encontrones con la misma sociedad, ¿sí? Pero hasta a tal punto que se luchó que la gente ya como que entendió que sí, que tenían que por lo menos darle para frenar esta contaminación del cuerpo de agua, ¿sí? Y pues por lo menos tener alguna ganancia para poder recuperar lo invertido en su salud, en los daños y perjuicios causados a partir de esto, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo muy claro de lo que uno probablemente puede hacer a partir de la degradación de ecosistemas y a partir de la afección en la salud, ¿sí? El que las personas se vean afectadas en su salud, pues van a entender que
que se necesita de la presencia de ecosistemas estratégicos y por lo tanto se necesita de que esta restauración va a garantizar que la salud de las personas se va a ver mejorada. ¿Sí es claro? ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento? No, profe. Vale, bueno. Entonces es básicamente eso, ¿sí? Se debe recopilar información en la cual pues se deba utilizar alguna medida apropiada, ¿cierto? En la cual se evalúen cuántos años de vida se están perdiendo, como lo dice acá, por discapacidad debido a ese daño de los ecosistemas, ¿cierto? Ahora pues otra vez con este famoso COVID, dirán que yo tan fastidiosa con este tema, pero es que es muy pertinente, ¿cierto? Como ya les he mencionado, una persona que estaba destinada a vivir 70 años, 80 años, murió a sus 50, 60 años, ¿cierto? Entonces esta persona perdió básicamente 20 años de su vida y es lo que está sucediendo. Están muriendo personas muy jóvenes, personas de 20, de 30, de 40 años que seguramente pudieron sobrevivir más, ¿cierto? Si no hubiera existido esta enfermedad, si no se hubieran dañado los ecosistemas de donde salió este virus, seguramente estas personas hubieran podido vivir más, ¿sí? En el caso, por ejemplo, mío, yo tengo una tía que falleció de COVID hace como 2 meses, ¿sí? Y ella pues era relativamente joven, tendría entre 55 y 60 años, ¿cierto? Y pues fue obviamente un choque muy duro para sus hijos, para sus nietos, de que pues esperaban de que esta tía o esta abuelita sobreviviera por allá hasta sus 70, 80 años, ¿cierto? Entonces, pues vean lo que causa los daños en los ecosistemas a cada una de las personas. Y si fuéramos conscientes de esto, todas las personas del mundo, seguramente no estaría sucediendo esto o hasta estaríamos preparados para prevenir o para soportar lo que es una pandemia, ¿sí? Eh, y pues como les mencionaba, estos años de vida ajustados por discapacidad básicamente es una medida de carga, ¿sí? En la cual se evalúa la enfermedad de tipo global, ¿sí? Cómo están fluctuando estas enfermedades, ¿cierto? Que se dan en todas las poblaciones del mundo y cómo están afectando esa morbilidad y esa mortalidad de cada una de las poblaciones del mundo, humanas del mundo, ¿sí? Y este valor se va a expresar como número de años perdidos debido a la enfermedad, discapacidad o muerte prematura, ¿cierto? Un bebito que muere por causas ajenas, digámoslo, a enfermedades propias de su cuerpo, ¿cierto? Un bebito que muere de 1 año, 5 meses, 6 meses, tenía prácticamente toda una vida por vivir, ¿cierto? Pero sucedió algo, no sé, le dieron agua contaminada o la mamá en su embarazo no tuvo el acceso suficiente a comida para poder nutrirse ella y poder nutrir a ese bebé. Entonces, en ese caso, pues el bebé nació y no pudo sobrevivir o sobrevivió unos días o unos meses, ¿sí? Entonces, en este caso, este valor estos años de vida ajustados por discapacidad, se va a hablar, se van a entender como los años perdidos debido a enfermedad. Un bebito básicamente pues perdió toda su vida, perdió, no sé, unos 70, 80, 60, 50 años, ¿sí? Esto obviamente no podemos saber cuánto podía vivir, ¿cierto? Pero pues la esperanza de vida de una persona sana, de una persona natural, de una persona que no está expuesta a riesgos, ¿cierto? Es de más o menos 70, 80 años, ¿cierto? Acá pues por lo que veo en Sibundoy, las personas llegan a ser tan longevas que pasan de 100, 110 años, ¿cierto? Me dirán ustedes si estoy mintiendo, me corregirán. Si tienen familiares muy viejitos o poco viejitos. Pues algunos llegan entre el periodo más o menos de los 85. Pues mis abuelitos, mi Ujú. abuelo materno sí murió de 102 años. Ush. Mi abuelo paterno sí tiene 100 años. Mm. Y todos son de acá o viven acá. Pues mi abuelo paterno sí, él es de acá, pero el materno pues ya murió. Ujú. Ok, listo. Y Edson, ¿cómo es la condición de vida en tus familiares? ¿Si es longeva o poco longeva?
Pues yo tuve mi bisabuela que murió de 100 años Ujú. y pues mi abuela por parte de mamá tiene 82 años, creo que tiene. Mm, Y mi abuelo por parte de papá tiene 78, creo que 78, 80. Mis dos abuelos no los pude conocer porque a uno lo mataron y al otro, pues, bueno, a los dos los mataron, entonces los mm, mataron todos claro. ¿Tú dónde vives, Edson? Qué pena que te... en el Tambo Nariño, Dime. en el Tambo Nariño, Ah, en en el un pueblo de campo. Nariño. Claro, pues también hay que tener en cuenta también ese contexto de violencia, ¿no? Tengo entendido que el tambo, o bueno, allá en las partes donde, en tierrita caliente, por decirlo así, de Nariño, pues hay como, o ha habido como gran cantidad de conflicto. Este conflicto, ¿cierto? De la guerra, guerrillas, paramilitares y todo esto. ¿Me equivoco, Edson? Pues acá, en unas partes de Nariño sí, pero acá en el Tambo no No se da tanto. eso. Por ejemplo, a mi abuelo por parte de mamá lo mató un mismo compañero de la policía, Uy. por, por envidia creo que fue, por rabia, algo así. Mm. Y a mi otro abuelo lo atropelló un camión. Ah, bueno, entonces ya depende del contexto. O sea, en el tambo estaba Claro. equivocada. Yo pensaba que en el tambo había así como gran violencia y así. No, en el Tambo Cauca sí, pero Ah, acá. tambo Cauca, tambo Nariño. Ah, vale. Ya entiendo, me estaba equivocando. Ah, bueno, entonces pues sí. Vean que si digamos no sucede nada en sus vidas, ¿cierto? No sucede una tragedia de estas o pues no hay enfermedades, ¿cierto? La esperanza de vida es más o menos de unos, pues a mi nivel mundial, ¿cierto? Es de más o menos unos 70, 80 años de vida. Mi abuelita materna murió, no ha muerto, perdón, mi abuelo materno murió de 75 años, el paterno murió como de 70 años y la abuelita paterna murió de 85 años. Eso en mi caso, ¿no? Los abuelitos de Leslie han vivido más, las abuelitas de Edson están pues en un proceso de, de parece que van a sobrevivir más. Veo acá gran cantidad de abuelitos que tienen 90, 95 años, casi 100 años y todavía bien parados, caminan, van a misa, cargan bultos, ¿sí? Entonces, depende del contexto, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Sibundoy, pues yo veo que en general ha sido como la cuestión muy natural, ¿sí? La gente se cuida mucho, que sus chagras, que su producción natural, que pocos químicos, ¿sí? Y acá, pues yo creo que ese mismo proceso de crianza con la naturaleza y, digamos, de la asociación a servicios ecosistémicos ha hecho que la gente sea longeva y que tenga hasta buena salud a grandes alturas, por decirlo así, de su vida, ¿sí? Pero pues lo que sucede es que con esta liberación de enfermedades o por daños en los ecosistemas, pérdidas de servicios ecosistémicos, pérdida de nutrientes, pérdida de alimentos, ¿cierto? Las personas se van a enfermar, ¿sí? Y en ese caso, pues van a perder años de su vida, ¿sí? Y pues esto va a ser debido pues a todas estas causas, ¿sí? Y pues para que entiendan más este concepto, pues se habla de años potenciales de vida perdidos por muerte prematura, ¿sí? Lo que les decía, un bebito que muere por causas ajenas, digamos, a su cuerpo, ¿cierto? O por contaminación y todo esto, pues prácticamente perdió toda su vida. Una mamá también que, digamos, esté desnutrida y dé a luz y muera, pues perdió básicamente toda su vida adulta, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese valor se puede evaluar de esa manera. Se puede decir, la población está muriendo muy joven, están muriendo por X o Y enfermedad, por desnutrición, por falta de nutrientes en la comida, por hambre, por, por hambre, por tantas cosas, ¿cierto? Que pues la población ya deja hasta de ser productiva porque se está muriendo mucho, ¿cierto? Y entonces toca entrar a revisar qué enfermedades son las que están afectando a estas personas, qué está causando estas enfermedades y los ecosistemas degradados están fomentando que esto suceda y cómo se puede
cómo se puede generar que esto siga sucediendo, cómo se puede evitar que esto siga sucediendo, ¿sí? Entonces, en este caso, se habla también de cómo pudo haber vivido esa persona o hasta qué edad pudo haber vivido esa persona o esas personas que están muriendo si hubieran tenido una vida sana, una buena calidad de vida, ¿cierto? Debido pues a estos estados de salud deficientes causados por la degradación de ecosistemas estratégicos. Y pues para entender esto, se va a necesitar de un alto nivel de análisis interdisciplinario, ¿sí? En los que las ciencias de la salud, ¿sí? Y de la población, pues de la salud en cuanto a la población, van a ser fundamentales, pero no solamente la ciencia de la salud, también las ciencias ambientales o naturales también van a ser fundamentales, van a ser importantes para entender qué es lo que está sucediendo con esta dinámica de estos ecosistemas, qué es lo que se está perdiendo, por qué se está perdiendo y debido a esto, por qué se está degradando la salud en las personas. Y acá es donde entran ustedes como ingenieros ambientales o como tecnólogos en saneamiento ambiental, ¿cierto? Deben pasar a entender qué es lo que está sucediendo con esos ecosistemas, qué servicios ecosistémicos se están perdiendo y cómo esto está afectando en la salud de las personas, ¿sí? Entonces, en ese caso, son importantes las personas de la salud, en especial las personas que saben de epidemiología, ¿cierto? Ya hablamos la clase pasada qué es lo que sucede con estas enfermedades em, de tipo epidemiológico, ¿cierto? Que son muy fáciles de transmitir de persona a persona o de animal a persona, ¿cierto? Y también pues esto se debe entender a partir de cómo está funcionando los ecosistemas, qué está sucediendo con estos ecosistemas, ¿cierto? Y pues a partir de estos análisis o estudios interdisciplinarios, ¿sí? Se deben hacer ciertas evaluaciones o ciertos procesos para entender esa carga de morbilidad dentro de las poblaciones, ¿cierto? Y se debe entender ese contexto del cambio de los ecosistemas, ¿sí? Por eso les hablaba yo, el contexto de acá de Sibundoy seguramente es muy diferente al contexto del Tambo Nariño, ¿cierto? De los ecosistemas del Tambo, los ecosistemas de Bogotá, no sé, los ecosistemas de Barcelona, de Londres, como sea, ¿cierto? Entonces, en ese caso se debe entender esa morbilidad. Ya les había dicho que la morbilidad es la cantidad de enfermedades que se están dando en una población, en una misma población, en un mismo tiempo dado, ¿cierto? ¿Y cuál es ese contexto de esos ecosistemas, del cómo están cambiando esos ecosistemas, de las actividades económicas que desempeñan esas personas y del por qué se están enfermando y por qué se está aumentando o disminuyendo la tasa de morbilidad y por ende se está aumentando o disminuyendo la tasa de mortalidad de esas poblaciones, ¿sí? Y pues se van a usar para establecer impactos agregados, ¿sí? En la salud, ¿sí? Entonces, en este caso se va a entender qué es lo que está sucediendo con la morbilidad de cierta población, qué es lo que está sucediendo con la mortalidad de esa población, ¿cierto? Y esto pues se va a utilizar para entender esos impactos que se pueden como agregar, como añadir causados en la salud a partir del daño o la degradación de ecosistemas estratégicos, ¿sí? Y esto pues va a poder ayudar el establecer impactos agregados a partir del daño en la salud causada por los daños en los ecosistemas, pues va a ayudar a establecer ciertas prioridades, ¿cierto? Y ciertas decisiones o ciertas tomas de decisiones para abordar el cambio del uso de los ecosistemas. Es decir, que si nosotros entendemos que la población se está viendo enfermada o se está viendo afectada eh, por el daño de los ecosistemas, entonces se les presenta esta información a las personas lo van a entender, van a decir, yo no tengo plata ni para comer, mucho menos voy a tener para pagar médico por una enfermedad que me está causando el daño a este ecosistema, pues mejor conservemos ese ecosistema y yo no me enfermo ni se enferma mi familia. Básicamente es lo que van a decir las personas.
¿cierto? La salud y el dinero es lo que más mueve proyectos en este mundo. Y pues más proyectos de tipo ambiental, de conservación de ecosistemas, de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, ay, les iba a decir algo, pero, sí, la película que les mencionaba, es que no me acuerdo cómo es que se llama esa película, eh, eh, habla básicamente de esto. Déjenme, yo la busco y se las recomiendo para que la vean. A ver, denme un momentico que ahora se me choroteó el computador. A ver, se las busco y se las recomiendo. Mm, ah, Sí están viendo pantalla, chicos, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces esta película me parece que es muy pertinente para eso que les estoy hablando. Mm, You have ¿sí no están actual escuchando, medical cierto? training. No. I have kids. Learned a lot right there. Yeah. Yeah. And I'm great with people. Well, when I was first out of high school, I got married and had a kid too young. I'm extremely fast learner. You got a really nice office. Look, You want my number. I do. How about this for number 6? That's how old my daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. I'm so glad we got that out of the way because I didn't find you attractive either. Didn't even. I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything, and I'm not leaving here without a job. Don't make me beg. Now that you're working here, you may want to rethink your wardrobe a little. As long as I have one ass instead of 2, I'll wear what I like, if that's all right with you. You might want to rethink those ties. Why are there medical records and blood samples in real estate files? Would you mind if I investigate this a little further? What makes you think you can just walk in there and find what we need? They're called boobs, Ed. Can I just... Yeah, just hexavalent chromium can be very harmful. So, it kills people. Oh, yeah. You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers. I just work for them. We're just going to have to spend a little time filling in the holes in your research. Don't talk to me like I'm an idiot, okay? We're going to get them, Aaron, aren't we? They're all signed. Every single one. How did you do this? Seeing as how I have no brains or legal expertise, I just went out there and performed 634 sexual favors. I'm really quite tired. $20 million is more money than these people have ever dreamed of. These people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20. Sí, recuerdo esa película, es muy bonita. Sí, yo sí dije, yo seguro la habrán visto porque cada rato por TNT la dan, ¿sí? Es muy chévere y pues habla básicamente de esto que estamos hablando hoy, ¿sí? Si no la han visto, se las recomiendo para que se la vean, básicamente, y como les muestran, es una mujer que es muy pobre, básicamente trabajaba como stripper, todo el mundo la considera bruta porque era una stripper, y ahí como muestran, ¿no? Que la vieja básicamente dice ella cada rato que hacía dando favores sexuales y todo eso, pero la vieja, o sea, tiene tantas ganas de trabajar y de sacar a sus hijos adelante que se mete a trabajar en como en una, ¿cómo se dice esto? En un coso de abogados, es que no sé, no tiene un nombre, pero bueno.
me corregirán ustedes. Y pues la vieja le dan un caso, o no un caso, le dan como para archivar ciertos archivos o ciertos documentos de ese caso, ¿sí? De la contaminación de parte de una empresa, ese cuerpo de agua, y ella investiga tanto, ¿cierto? Y pues ve que la gente se está muriendo, esa señora que estaba ahí llorando tiene cáncer, como que se le murió una hija, ¿sí? Y en ese caso, pues la señora lo que hace es tratar de ayudar a esta gente para que uno, la empresa, deje de contaminar. Ahí se veía el pobre sapito flotando en esa agua muerto, se estaba dañando los cultivos, la producción de animales de la gente, la salud de la gente, ¿cierto? Y ella lo que hizo fue decir, vea, se están muriendo, los está afectando esta empresa, está liberando este químico, que creo que lo mencionaron ahí, ya no me acuerdo, ¿cierto? Y entonces ahí se hablaron de esos impactos agregados, ¿sí? El daño de ese cuerpo de agua, ¿cierto? Dañó la salud de las personas, dañó el cultivo de las personas, dañó la economía de las personas. Decían ahí, yo quiero poder ver a mi hijo nadar en una piscina, no lo podían hacer porque el agua estaba tan contaminada que la gente no podía casi que ni bañarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta, esos impactos agregados básicamente en la salud y en la economía de las personas que van a ayudar al establecimiento de prioridades. En ese caso de esa película, el establecimiento de esas prioridades fue, la empresa tiene que dejar de contaminar, tiene que pagarle a cada una de las personas que ha afectado su salud. Si ahí mostraban las reuniones de las personas con un montón como de solicitudes, como de cheques y de lo que ellos estaban pidiendo que les devolvieran. Unos decían gastos médicos, otros decían daño a cultivos, otros decían se me murieron 3 personas, y entonces ahí es donde entra también a quién se le debe pagar más o se les paga por igual, ¿cierto? La gente no estaba muy de acuerdo con eso. Decían, a mí me tienen que pagar más porque yo necesito pagar estas deudas, o yo tengo estas deudas, o a mí se me murió tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se debe hacer. Entender qué es lo que está sucediendo con esa sociedad, establecer prioridades, tomar decisiones, pues que ayuden a la conservación de ecosistemas, y que esto seguramente ayudará a la conservación de la salud de las personas, a que mejoren su economía, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces les recomiendo, si no se la han visto, eso cada rato la presentan por TNT y yo cada vez que la presentan me la veo porque me gusta mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe hacer, básicamente. Eh, y pues también deben ser estos impactos agregados, ¿cierto? O estas evaluaciones deben ser considerados no solamente, deben ser considerados como un componente de la evidencia. Es decir, cuando uno va a presentar, no sé, un proyecto en el cual se evalúa el estado de la degradación de los ecosistemas, pues esta es solamente una parte de esa evidencia que se debe presentar. Uno, pues debe ser evidencia, no sé, fotográfica del antes y el después de ese ecosistema, ¿sí? Dos, pues evidencia que indique que se están perdiendo X o Y servicios ecosistémicos. Tres, esa partecita, ¿cierto? Donde se está viendo afectada la salud de las personas, donde se está viendo afectada la economía de las personas, ¿cierto? Y pues esto es así porque solamente esta evidencia, el que se esté viendo afectada la salud de las personas y el que se esté viendo afectada la economía de las personas, no puede explicar claramente o completamente esas relaciones de causalidad o de qué es lo que está causando ese daño a esos ecosistemas, ¿cierto? O esa enfermedad en las personas, porque muchas veces las empresas que están causando daño, ¿cierto? Ahí me lo muestran en esa película, tratan de salirse por la galleta, no, yo no soy el que está contaminando, no, eso yo no estoy liberando este químico, estoy liberando otro químico, em, yo no soy el responsable de que se esté dañando este ecosistema, esos son las personas, ellos están usando mal el agua, eso es el agua que tiene muchos, no sé, muchos microorganismos. En la película lo muestran y eso es lo que pasa en la vida real, o por lo menos acá en Colombia, eso es lo que sucede. Las empresas vienen, contaminan, gastan todo lo que quieran contaminar, hacen todo lo que quieran, se van con buena plata, nos dejan unas cuantas chichiguas de regalías, y la contaminación, la poquita plata, la pobreza, el daño a ecosistemas lo tenemos que aguantar nosotros, ¿sí?
Entonces, por eso uno se debe llenar de todas estas evidencias para buscar básicamente al culpable, ¿cierto? Como en un caso de evidencias de, no sé, de un crimen, ¿cierto? Y que puedan explicar lo que está causando este daño a los ecosistemas y daño a la salud de las personas, ¿cierto? Además, esto pues es un poco complicado porque se habla de largas escalas de tiempo o en el caso que algunas veces pueda haber irreversibilidad potencial del daño de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, toda esta información se debe entender no solamente para decir quién es el culpable, sino para establecer proyectos de restauración o de conservación de ecosistemas que en general o en la mayoría de los casos los ecosistemas degradados van a estar en un caso en un estado casi que irreversible y difícilmente se podrán recuperar esos servicios ecosistémicos. Estas propiedades deben ser incluidas en las consideraciones finales sobre cualquier respuesta al cambio ecológico, ¿sí? Uno seguramente cuando vaya a presentar un proyecto de estos, de yo quiero restaurar este ecosistema, la degradación de este ecosistema está dañando la salud de las personas, la economía, está sucediendo esto, esto y esto, ¿cierto? Debe haber evidencia científica en la cual se demuestre esto, ¿cierto? Y pues el lograr de que pues esto, pues para lograr que estos proyectos sean aceptados, ¿cierto? Se deben tener en cuenta en ese informe, que generalmente se presenta es un informe ante la alcaldía o ante la gobernación o ante no sé, ante el ente gubernamental que sea el pertinente, ¿cierto? Ante las CAR en general. Deben considerar o se deben incluir esas consideraciones finales de cómo se debe dar respuesta a ese cambio ecológico, es decir, cómo se debe trabajar, cómo se debe proceder para evitar que se continúe este cambio ecológico, que siga sucediendo, que se siga dañando este ecosistema y en la medida de lo posible se pueda presentar una actividad en la cual pues se pueda entender, ¿sí? Cómo, ay, perdónenme chicos, un momentico, el preciso se les dio por molestar. Listo. Se me fue la idea. Que ayuda a entender, bueno, qué es lo que está sucediendo en el ecosistema. Deben presentar pues este informe en el cual se dé respuesta a ese cambio ecológico, qué se debe hacer con ese cambio, se puede restaurar, no se puede restaurar, ¿sí? Entonces eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Las acciones que se deben hacer para favorecer a la población y favorecer a esos ecosistemas degradados. Ya les he dicho que pues a la hora de presentar proyectos, cuando uno habla de ganancias económicas y habla de mejoran la salud de las personas, pues esos proyectos seguramente van a ser los primeros que van a ser aprobados. Y entonces en ese caso, si ustedes no se van a aplicar a Colciencias o van a presentar un proyecto y necesitan financiación, lo que sea, ¿cierto? Entonces en este caso, cuando hablen de ecosistemas, de procesos de restauración, entonces en este caso pueden hablar sobre estos dos ítems, ¿cierto? Sobre la salud y sobre la economía básicamente de las personas y la mejora en la calidad de vida de esta sociedad o población de la cual ustedes se van a enfocar. ¿Listo? Bueno. También, pues debido a la transformación de los ecosistemas, en general lo que sucede con los ecosistemas es que esta transformación va a estar muy asociada a la pobreza de las personas, a la pobreza, o mejor dicho, las comunidades más pobres, las comunidades humanas más pobres, van a estar asociadas a ecosistemas muy degradados, ¿sí? Y esto es debido a que como estas personas son tan pobres y necesitan conseguir algún recurso económico del cual tener dinero, ¿cierto? Alguna actividad de la cual puedan tener dinero y mejorar su calidad de vida, pues lo que ocasiona es que se intensifiquen métodos de producción. Cualquier persona que tenga un medio terrenito de tierra, lo que va a hacer es poner cultivos, ¿cierto? O pues acá en los países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, lo que va a hacer es implementar o intensificar métodos de producción, en general métodos de producción de alimento, porque el alimento es algo que siempre siempre se va a estar comprando, ¿cierto?
siempre se va a estar moviendo en la economía, ¿cierto? Y pues la intensificación de métodos de producción de alimento pues va a aumentar los métodos de irrigación, ¿cierto? Los métodos de irrigación de cultivos pues van a cambiar el curso o el movimiento de esos cuerpos de agua, se van a ver beneficiados estos monocultivos y se van a afectar estos ecosistemas a los cuales llegan esos cuerpos, esos ríos de agua por los procesos de desvío, ¿cierto? Ya les hablaba de canales y todo este proceso de desvío o del uso del agua, ¿sí? También la tala, la deforestación de bosques, pues va a ser necesaria para poner, no sé, ganado o cultivo, o pues trabajarle al gran hacendado en su cultivo, ¿cierto? Y pues yo ganar plata, ¿cierto? Y también la explotación intensiva de, básicamente, de recurso animal, podemos hablar de las pesquerías, ¿cierto? Que capturan gran cantidad de peces, ¿cierto? Cosa que se altera la cadena trófica dentro de los ecosistemas acuáticos y por lo tanto van a haber pérdidas en los recursos naturales y cambios en las funciones de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a suceder. Ya entendemos por qué es importante tener en cuenta la población si nosotros no podemos llegar solamente a restaurar un ecosistema, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta la población para ver cómo es, qué penurias básicamente están sufriendo, si se están enfermando, qué se puede hacer para restablecer esos servicios y para que estas personas se vean beneficiadas tanto saludmente como económicamente, ¿sí? Em, Creo que esa salud mente no me convence. Bueno, se vean beneficiados en su salud y en su economía, ¿sí? Eh, en este caso, lo que sucede, digamos, un factor muy importante que se pierde a partir del daño a los ecosistemas es la pérdida de compuestos medicinales potenciales, ¿sí? En este caso, pues el perder ciertos organismos vegetales en general, pues va a ocasionar que se pierdan todos estos metabolitos que producen estos organismos que seguramente podrán ser potenciales para generar cierto tipo de medicamento, ya sea, no sé, para el cáncer, para el SIDA, para el COVID o para, no sé, para la malaria, ¿cierto? Medicamentos que pueden ayudar en la misma salud de las personas, ¿sí? La cosa es que, por ejemplo, en países acá como Colombia, subdesarrollados, no hay la suficiente investigación, no hay la suficiente inversión en ciencia y por lo tanto nosotros tenemos un montón de ecosistemas de los cuales no sabemos nada, no sabemos qué productos se pueden aprovechar porque no los estamos investigando, ya que pues no hay plata para ciencia básicamente. Por eso les digo que cuando ustedes quieran investigar, quieran presentar un proyecto, ¿sí? Hablen de ganancias económicas y hablen de favorecimiento a la salud de las personas y es más, si llegan a producir, digamos, una empresa, una microempresa, generar una microempresa, también pueden hablar de la fomentación de la generación de empleo, ¿cierto? Y de la mejora, digamos, de que ese proyecto esté mejorando, esté ocasionando la mejora en la estabilidad económica y de la salud de la población a la cual se le presenta o se va a realizar este proyecto, ¿sí? Además, pues los cambios en los ecosistemas pues han ocurrido y siguen ocurriendo de una forma irregular, ¿sí? Se afecta un ecosistema, puede que este ecosistema se altere por completo o se altere una parte o se altere en ese ecosistema, se altere la parte más estratégica de ese ecosistema o se altere la parte menos estratégica, ¿sí? En cuanto a la degradación de ecosistemas, pues no hay como un patrón general, sino que es una forma irregular que muchas veces no se puede entender qué puede alterarse más y qué puede no afectarse más. Lo que más se sabe es que los ecosistemas más degradados pues van a ser los que están asociados o están muy cerca a poblaciones humanas, ¿sí? Y pues este daño pues en general va a agravar las desigualdades en el acceso a servicios de los ecosistemas, lo cual va a contribuir aún más a la pobreza, ¿sí? Bien hemos visto en todo lugar acá en Colombia que entonces las personas ricas tienen buenos métodos de irrigación en sus cultivos, no sé, a sus casas llega buena cantidad de agua, tienen buenas casas, calefacción, no sé, chimenea, lo que sea, agua caliente, mientras que las personas más pobres
Si acaso tienen un terrenito chiquito, ¿cierto? Donde medio pueden aprovechar, si es que tienen, medio pueden aprovechar su terrenito de tierra, si no, pues les toca trabajar al gran hacendado, ¿cierto? Y pues trabajar largas jornadas todo el día bajo el sol, bajo la lluvia, básicamente, exponiendo también su salud, su fuerza, ¿cierto? Porque el hecho de que uno esté trabajando, pues está invirtiendo tiempo, está invirtiendo salud y está invirtiendo energía, pues para poder tener ganancias económicas y acaso para comprar un bocado de comida. Eso es básicamente lo que sucede, ¿sí? Muchas veces estos cambios irregulares en los ecosistemas lo que hacen es aumentar la desigualdad entre pobres y ricos, ¿sí? Y básicamente aumentar la desigualdad entre estos pobres y ricos a los accesos a los servicios de los ecosistemas, ¿sí? En general podemos hablar del agua. El gran hacendado pues hace sus, no sé, sus canaletas para desviar el agua, seguramente su finca quedará muy arriba, tiene buen acceso a agua y las fincas de más abajo, pues seguramente se verán afectadas las fincas de los más pobres, básicamente, es lo que en general se ve, ¿sí? Entonces, por eso se habla de una desigualdad, ¿cierto? El rico siempre tiene la mejor parte, lo que puede explotar como se le dé la gana, ¿cierto? Y el pobre pues le toca como conformarse con las obras, como dicen por ahí. Y entonces esta desigualdad también contribuye más a la pobreza porque el rico se hace más rico y el pobre cada vez se hace más pobre. Y es que fuera que hubieran, no sé, un ejemplo, en el Valle Sibundoy hubieran, no sé, que hubieran, no sé, supongamos, solamente hay 50 personas, de las cuales 50 son ricas y 50 son pobres. ¿Sí? Pero no, en ese caso, una persona sería rica y las otras 49 son pobres, ¿sí? Entonces, en ese caso, se aumenta la pobreza, más personas pobres, la riqueza se acumula solo en unas personas, en unas cuantas personas, se aumenta la desigualdad, se aumenta la desigualdad en cuanto a pobreza, la desigualdad en cuanto a servicios ecosistémicos, lo cual también va a contribuir a la afección de las personas en su salud. En su salud, ¿sí? Tanto mental como física, porque la preocupación por tener plata, ¿cierto? Por mejorar las condiciones de vida, de mi propia vida y no sé, de la de mis familiares, pues me va a tener ahí pensando, bueno, ¿yo qué voy a hacer para poder tener plata, para mejorar mi casita, para comprarme una casa, para mejorar la calidad de vida a mis hijos, darles comida, darles estudio, ¿sí? Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a ingresar, por favor.